Pues bueno, chicos, chicas, espero que estéis bien. Es domingo y bueno, hoy eh, empiezo a empezar a comprender realmente algunos tipos de vivencia metafísica que justamente por haber vivenciado algunas etapas extracorpóreas del ser comienzo a entender, ¿no? Eh, no es totalmente... es una intuición que percibo, ¿vale? Por lo tanto está justamente sometido evidentemente a vivencia de cada uno, ¿no? Pero a medida que voy investigando sobre lo que hay más allá en los campos de comunicación, ¿vale? Y después de las diferentes vivencias que he tenido, os puedo decir que justamente creo sinceramente que lo que hay como definición de Dios y otros dioses justamente que pueden ser más potentes, ¿vale? Son justamente constelaciones que hacen de puente. ¿Qué quiere decir eso? Son como especie de galaxias que justamente hacen de interconexión entre tu verdadera naturaleza y justamente lo que tú eres en esencia, ¿no? Entonces, en los sistemas de budismo tibetano se habla de dakinis, que justamente el sistema está protegido por dakinis, ¿no? En un sistema también tibetano, pero no tan ancestral, se llama datus, ¿vale? Que son como puntos luminosos, ¿vale? Entonces, ¿qué son estos? Creo que es justamente cuando se dio la creación del universo, ¿vale? De por sí el universo arrojó sobre lo que llamamos matrix o componente eh, no visible a los ojos sensoriales, pero que está interactuando en todo momento con nosotros, lo que hizo es sobre la capa de existencia poner como puntos, ¿vale? Haces luminosos que lo que hacían era justamente generar lo que muchos maestros han llamado el prana, ¿vale? O esencia vital, ¿no? Entonces eso es como justamente están en todos lados, justamente la existencia dispone de ellos. Entonces unos los han llamado protectores, otros los han llamado dakinis, otros los han llamado tatus y otros los han llamado prana, ¿no? Entonces es simplemente como formaciones o puntos de haces de luz que están en todo lo que es el entorno cognitivo de todo ser sintiente, ¿vale? En todo el campo que llamamos es existencial ilimitado, ¿vale? Pues se extiende todo este tipo de haces luminosos, ¿no? Y entonces lo que entiendo yo, después de trabajar muchísimo, os lo puedo decir, en 14 años justamente de estudio de todo esto, que evidentemente lo que pasa es que el lenguaje trata de intentar dar un conocimiento que está más allá de la sabiduría interna de la persona. Entonces limita la comprensión del contexto de lo cual una persona está vivenciando. Entonces, los conceptos dualísticos que hemos creado como odio, amor, me gusta, no me gusta, simplemente son conceptos relativos, ¿no? Y eso no determina, por alguna razón, justamente causa de existencia. Es muy curioso porque si tú no tienes una intencionalidad de justamente comprender la naturaleza real de lo que es tu propia existencia, ¿vale? Eso no se manifiesta, ¿vale? Lo cual no quiere decir que no opere. ¿Qué quiere decir? Que una persona, aunque no tenga intencionalidad de realización, parece ser, ¿vale?, que en algún momento la conciencia siempre intenta reequilibrar el sistema, ¿vale? Os lo tengo que decir porque he hecho muchísimas pruebas, ¿vale?, en el nivel de intencionalidad, ¿vale?, en el nivel de intentar entender y comprender justamente lo que había más allá de lo que son los campos cognitivos,
y justamente intentar sacar lo que era el lenguaje, intentar sacar los métodos de los maestros que se realizaron en su día, intentar sacar todo aquello que habían nombrado como lo que sostenía la capa de existencia universal, ¿no? Por lo tanto, cada día que pasa y utilizo conceptos que fueron gestionados por el ser humano como observador, como la nada, como el fenómeno de dar para recibir, fenómenos como no comprometerse, fenómenos como la paz, fenómenos como el amor, son conceptos, todo que son dualísticos, que justamente generan los marcos de existencia y generan que un campo en el cual tú, ¿vale? Si quitaras los conceptos de lo que es como ser humano y te quedaras simplemente con que eres simplemente una parte simplemente que está vivenciando, ya lo puedes llamar vibración, esencia, y estos métodos realmente no los suelo utilizar porque soy muy sensitivo y justamente intento sacar de por medio todo lo que no genere un sentido práctico para mí, ¿no? Entonces puedo comprender mejor lo que muchos llamaban la insustanciabilidad del yo, que significaba justamente que cuando quitas todos los condicionamientos, todas las determinaciones del mundo de cómo debería de operar un ser, te encuentras prácticamente decir, entonces, ¿qué es realmente lo que es el ser humano? ¿No? Y es una pregunta que justamente te puede llegar al principio a atemorizar, pero luego lo puedes tomar con verdadera naturalidad, porque dices, si es un pensamiento, el pensamiento ha sido generado por un colectivo humanitario, ¿no? Por lo tanto, es un nivel de compuesto, y una cosa que está compuesta de por sí no lleva lo que es la naturaleza primordial de cada ser sintiente. Entonces, por ejemplo, puedes decir, bueno, es la mente y el cuerpo, pero si el cuerpo está sometido justamente a cambios, ¿vale? Y que no puedes controlar por situaciones, ¿vale? Si tú justamente no puedes dejar de comer o justamente enfermas, eso no puede ser condicionante para encontrar tu verdadera naturaleza. ¿Por qué? Porque evidentemente está sostenido a un desgaste en la línea del tiempo, por lo cual carece de significado que evidentemente utilices el cuerpo como medio de expresión en la forma de que tú eres, simplemente porque cambia la composición. Entonces en el cambio no puedes sostener una variable fija porque está totalmente a cada segundo cambiando de composición, dependiendo de la intencionalidad de la mente, ya sea mediante el pensamiento o mediante la emoción o mediante la capacidad de los sentidos cognitivos de ver más allá o observar lo que está pasando en un ambiente en el cual tú estás funcionando, ¿no? Entonces es bastante complejo. Luego entonces te queda la mente como medio de sostenibilidad, pero la mente tiene la capacidad de cambiar y cambia en evolución a que cambia en el sentido de que justamente cuando cambiamos las eras, nuestro pensamiento, nuestro lenguaje y nuestra capacidad de interactuar con los objetos de percepción extrasensoriales cambian. Entonces, no todas las eras justamente son iguales, ¿vale? Los componentes básicos van cambiando, los tres elementos que conforman la materia van cambiando de composición, por lo tanto el pensamiento, el lenguaje va cambiando, ¿vale? Y genera evidentemente formas diferentes de expresión, tanto físicas como no físicas, ¿vale? Como estados incorpóreos del ser, ¿no? Entonces, tampoco puede ser, como es un factor compuesto que está cambiando en función de un colectivo humanitario y en función de un efecto que arroja energía planetaria. Por lo tanto, mientras el ser humano sea efecto de estas condiciones, es un compuesto y por lo tanto tampoco lleva condición de realización porque está sometido a cambio
por lo cual no puedes sostener una cosa que no puedes controlar en la línea del tiempo, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué es lo que puede controlar un ser sintiente, ¿no? Entonces, hasta que evidentemente el ser sintiente no se haga causa de su propia realización, es muy complejo de que pueda sostener algo en la línea del tiempo. Y a día de hoy el problema que tenemos es que justamente el universo es un entorno hostil, y no a nivel planetario o humanitario, sino a nivel de lo que pasa en el cosmos, y justamente por desconocimiento, por no hallar las causas por las cuales un ser sintiente está sometido a fuerza mayor, ¿vale? En muchos casos justamente tiene que realizar renuncia de deseos. ¿Por qué? No porque él quiera, sino porque está sometido a factores que generan sobreesfuerzo y por lo cual generan una alteración en los componentes de los cuales está formado. Entonces, seguiré hablando de todos estos temas porque para mí es justamente una causa existencial de liberación, entender justamente la comprensión de cómo funciona un ser sintiente y cómo evidente está sometido a todo tipo de, de condiciones que evidentemente no tendría que soportar, pero por circunstancias que no puede tener el control, ¿vale?, de las condiciones por las cuales él está habitando en un entorno compartido con otros seres, ¿vale? El no respeto de un campo común de existencia, ya sea físico o extrasensorial, incorpóreo, ¿vale?, no tangible, ¿vale?, genera todo tipo de anomalías, ¿vale?, vejaciones y todo tipo de condicionamiento en la vivencia de un ser. Por lo cual, creo sinceramente que cada uno debería de ser libre de decidir por sí mismo qué quiere hacer con la vida, justamente. Y también va para aquellos que, por ejemplo, cuando habláis de arcángeles y todo este tipo de nomenclatura, esto simplemente es lo mismo que una dakini, ¿vale? Es simplemente un haz luminoso que se encuentra en un espacio-tiempo que es como justamente un sistema de interconexión que genera todo tipo de energía a nivel inconsciente, ¿vale? Igual que como el plancton, ¿vale?, que utilizan las ballenas para evidentemente pues nutrirse, pues eso puede nutrir a un ser sintiente. Lo que pasa que evidentemente si hay mucho componente físico, ¿vale?, el ser humano aún necesita de alimento para poder subsistir. Creo que a la larga, a medida que nos descondicionemos, a medida que dejemos de jerarquizar eh, y estructurar formas de vida, ¿vale? Entonces empezaremos a comprender mejor lo que somos en esencia, ¿no? Y eso supone darle una patada a muchas ideologías de muchas personas que han jerarquizado, por ejemplo, lo que era el amor, ¿vale? Esto va para todos los niveles de conciencia en que el ser humano ha jerarquizado. Por ejemplo, el Dr. Hawkins, ¿vale?, por marcar así, marcó niveles jerárquicos de lo que eran las emociones y lo que era justamente sistemas y volúmenes energéticos, ¿vale? Los médicos determinan, ¿vale?, mediante baremos, ¿vale?, lo que es correcto y no lo correcto en la alimentación, y se basan en qué, simplemente en datos estadísticos, ¿vale?, en la forma estructurada de la que el ser humano vive, por lo cual tampoco es un factor en lo cual te puedas guiar. ¿Por qué? Porque si tú vives en entornos naturales, evidentemente no hará falta que comas y consumas tanto alimento procesado, ¿vale? Y dependerá mucho de qué, de la observación, de la atención plena que tenga un ser sintiente para evidentemente sostenerse por sí mismo. Entonces, a día de hoy hemos generado muchísima información que han sido visiones personales de pensamientos que luego han sido corroborados por colectivos humanitarios que han decidido y han gestionado axiomas, ¿vale?, de qué, de cómo debía de ser un método correcto en el cual vivir en un tipo de entorno,
¿vale? Existencial. Por lo tanto, hemos creado sistemas estructurados de convivencia. Y la verdad, os tengo que decir que eso siempre lleva a conflicto. ¿Por qué? Porque las mentes son independientes e individuales. Entonces me lo encuentro en todos los sitios en los cuales he convivido, que cuando hay un entorno compartido, ¿vale? Siempre hay diverso tipo de opinión sobre cómo se tendría que gestionar un recurso compartido. Entonces, unos, por ejemplo, deciden cerrar entornos, otros deciden abrirlos para otros, o entonces hay todo tipo de decisiones que están afectando en cómo los espacios deberían de funcionar. Entonces, no, a día de hoy creo que la mejor opción en la forma de vivir es una individualidad propia, donde justamente la propiedad no sea cuestión de nadie, sino que sean entornos libres, ¿vale? Donde la gente pueda simplemente estar y habitar, ¿vale? Pero claro, todo esto os semblará bastante utópico y bastante de una mente totalmente ida y neurótica, ¿no? Pero justamente si quitáramos monedas de cambio, si quitáramos valoraciones en funciones, si quitáramos la propiedad de por sí, ¿vale? Y hubiera una educación significa que hay muchas mentes que hoy en día son reacias a este tipo de comportamiento. ¿Por qué? Porque no comprenden y prefieren juzgar la forma de expresión humanitaria antes que decir vamos a compartir simplemente y no me importa compartir un entorno, ¿vale? Para que otros puedan hacer lo que quieran. Mientras haya un pensamiento totalmente sedentario, ¿vale? De no comprensión, porque no hay vivencia y no se han cuestionado cosas y se defienda un ideal, que no está mal en defender un ideal, pero siempre y cuando justamente respetes la opinión ajena, ¿vale? Eso no significa que te tengas que callar, sino que significa que dices, yo tengo esta visión, podemos hacer algo para justamente que tú puedas vivir con tu visión y yo pueda vivir con la mía de forma individual y que estemos totalmente satisfechos de nuestras vidas, ¿no? Pues eso sería la condición, entender, educar a las personas que sobre un cierto punto de vista siempre tienes tres opciones, que es justamente irte al opuesto, irte al igual o irte al neutro. Esto lo podéis encontrar en casos de observación, ¿vale? De, por ejemplo, un resfriado. Cuando tenéis un resfriado tenéis dos opciones, ¿vale? Justamente, como es frío, ¿vale? Tenéis la opción de meteros una ducha fría, que es justamente contraatacar la enfermedad. ¿Con qué? Con el igual, ¿vale? Justamente tengo frío, pues utilizo algo más frío para justamente eliminar el efecto, ¿vale? ¿Por qué? Porque te vas al límite, o justamente utilizas la polarización en el lado opuesto y dices, no, justamente me voy a poner un montón de mantas y voy a sudar aquí la gota lo que tenga que sudar hasta justamente llegar a un punto de tendencia de equilibrio. Entonces siempre tenés tres opciones. Hasta que el ser humano no entienda esto y su mente no esté totalmente educada y abierta a un tipo de convivencia donde realmente un entorno compartido pueda ser evidentemente un entorno de vivencia normal, seguiremos habitando en un universo hostil, porque no es cuestión simplemente humanitario, sino que es un nivel a nivel cosmológico, ¿vale? Porque me encuentro de todo tipo de fantasmas, porque son fantasmas, fantoches, espíritus y entidades que están en otro tipo de conciencia que evidentemente no captan una mierda, ¿vale? Y que justamente vulneran la integridad de los seres sintientes. Entonces, hay de todo, hay eso, hay virus, hay cantidad de toxinas, ¿vale? Que evidentemente están generando todo tipo de problemas en la convivencia de un ser sintiente, ¿no? Entonces, bueno, os seguiré explicando. Todo esto es justamente mi opinión personal, ¿vale? Es para quien tenga curiosidad y si no, pues da igual, simplemente es de utilidad para que evidentemente entendáis todo lo que yo estudio después de 14 años de vivencias
extracorpóreas de todo tipo, en las cuales justamente en mi propio cuerpo se mueve solo porque hay un ser o algo que lo mueve, ¿vale? A día de hoy sé que es así porque llevo muchísima vivencia de este tipo. Y luego hay muchísimas tratados universales que están sostenidos por seres de otros lugares, donde justamente protegen la vulnerabilidad también de los seres sintientes, y son seres que ya evidentemente tienen una realización ya muy bestia, muy vasta, no porque sean mejores, sino porque en la línea del tiempo han vivenciado antes que nosotros, por lo tanto están en otro lugar, espacio-tiempo, y por lo cual viven de una forma mucho más armónica que justamente el ser humano, ¿vale? Pero siempre hay multiplicidad de funciones, ¿vale? Multiplicidad de dioses, multiplicidad de datos, de dakinis, de puntos, ¿vale? Donde encontrar abastecimiento y recursos a lo que el ser humano es y a sus factores existenciales, ¿vale? Seguiré hablando de estos temas porque, al igual que la ciencia avanza y está avanzando de forma exponencial, porque justamente el factorial es una función exponencial, ¿vale? Y a día de hoy se está justamente desbancando muchas creencias, porque no porque estuvieran mal en un día, sino porque carecían de medios, ¿vale?, existenciales en el día, y como cada vez evolucionamos a mayor veracidad, lo que pasa es que nuestro pensamiento es mucho más rápido y vamos generando realidades mucho más sostenibles, ¿no? Entonces, antiguamente no se disponían de tantos medios y justamente el tiempo corría demasiado despacio para la evolución de cada uno, ¿no? Eh, Esto también os tengo que decir, por ejemplo, cosas que veo y observo, y yo desde mi visión personal, siempre os digo, desde mi visión personal, no las encuentro lógicas, que es que, por ejemplo, a día de hoy están habiendo efectos sobrenaturales que están justamente sobrecargando los polos de la Tierra, ¿vale? Y se está viendo descompensación. El último caso fue hace 2 días, justamente la mezquita de Córdoba ha empezado a arder, ¿vale? Y hay muchos que evidentemente están sosteniendo que cómo pueden haber muchos que se ríen de justamente un monumento histórico, ¿vale? Y yo quiero poner mi visión, es personal, ¿vale? Podéis decir lo que queráis, ¿vale? Justamente el sostén histórico, ¿vale? Es algo que vivieron, ¿vale? Vivieron antepasados, hicieron su función, ¿vale? Y generaron una estructura artística, ¿vale? Eso es lo que les representó en su día, pero no tiene por qué ser lo que represente la humanidad de hoy en día. Hoy siguen habiendo arquitectos que justamente llevan mayor veracidad, mayor verdad. ¿Por qué? Porque utilizan componentes más actuales, ¿vale? No tan rígidos, ¿vale? Y en los cuales pueden sostener mejor habitáculos, ¿vale? Y sistemas de convivencia. Por lo tanto, un monumento histórico simplemente corresponde a un pasado vivenciado por otros, ¿vale? Y muchos lo catalogan como movimiento, es una costumbre ancestral, es simplemente una costumbre ancestral. Entonces, ¿por qué el ser humano sostiene costumbres ancestrales? ¿Qué es lo que limita? ¿Qué es lo que limita justamente la evolución hacia nuevas formas de construcciones, ¿no? Entonces, muchos de vosotros os quedáis impactados con que vuestros sentidos sensoriales, ¿vale? Vuestros sentidos sensoriales captan la atención de algo estructuralmente bonito, pero eso tendría que ser justamente el que vosotros reactualicéis la información de lo que hicieron esas personas artísticamente. Entonces los constructores, los que son históricos y se maravillan justamente por las estructuras antiguas, tienen gran potencial en justamente reactualizar eso en una forma creativa nueva, totalmente nueva, pero no sostener algo pasado. ¿Por qué? Porque lo pasado ya está hecho, no genera nada de evolución ni nada de utilidad. ¿Por qué? Porque fueron de utilidad para las mentes pensantes y creadoras de un momento pasado, por lo cual carece de sentido a día de hoy sostener sistemas históricos, porque simplemente pusieron en evidencia lo que vivieron en su día, ¿vale? Y
Soy partidario, evidentemente, de no sostener estos sistemas porque creo simplemente de que el tiempo es el factor clave de la creación, ¿vale? El factor que permite mediante el componente mental estructurar formas, ¿vale? Y generar estructuras creativas de forma. Entonces, si esas estructuras creativas de forma no se mueven, ¿qué pasa? Que se quedan ancladas, ¿vale? Entonces generan nuestros sentidos sensoriales una imagen y nos quedamos con esa imagen y creemos que esa imagen es la correcta. Y os voy a dar otro ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, el ejemplo de que hoy en día se valora muchísimo el popularismo, ¿vale? Si vas y veis justamente los medios que utilizamos como el TikTok y Instagram y todo tipo de medios, se valora sobre todo cuando tú haces, por ejemplo, yo soy músico, se valora muchísimo la información, disculpad, se valora muchísimo la información de un famoso que hizo popular una canción, ¿vale? Y entonces, cuando tú ves una persona que copia, no que crea algo, sino que copia una canción o algo y justamente la vuelve a poner a sonar, eso se lleva la palma, se lleva justamente en lo popular. ¿Por qué? Porque en un sentido hay millones de personas que se quedaron atrapadas a una forma de vivencia que fue lo que identificó a esas personas en su mejor faceta de la vida, que son sobre los 16, 18 años, eso genera una tendencia que se te capta mucho los sentidos. ¿Por qué? Porque en esa edad tú tienes la jovialidad y tienes la libertad, ¿vale? Para no estás tan comprometido con causas, ¿vale? Y eres mucho más libre. Entonces, los inputs generan una imagen de lo que crees tú que sería lo correcto. Y eso, cuando ves una persona que justamente son tus hijos o son los vecinos, lo que sea, cogen y dicen, eso es lo correcto, porque mira cómo tocaban. Entonces, generas una imagen y dices, no, eso era la mejor forma de vida. ¿Por qué? Porque a ti eso te dio una gran satisfacción. Y entonces generas una imagen que esa se va sosteniendo en el tiempo. Entonces todos los iconoclastas, ¿vale? Por ejemplo, del rock de los 80, ¿eso hasta cuánto va a subsistir? Pues evidentemente generaciones, igual que justamente sostenemos sistemas de costumbre ancestrales, ¿vale? ¿Por qué? Porque han habido millones de personas que justamente han encontrado, qué bonito esto, ¿vale? En vez de decir, hostia, y esto tiene algo creativo diferente, pero como no tienen una mente creativa de decir, yo esto lo puedo reactualizar de alguna forma, justamente se quedan con ¿qué? Con una captación de una imagen pasada que les generó beneficios simplemente porque la forma de existencia pasada sobre los 16 y 18 años, ya os digo, es mucho más jovial y justamente es mucho más alegre, ¿no? A medida de que el ser humano va evolucionando, ¿vale? Se va comprometiendo con ¿qué? Con trabajos, se va comprometiendo con miles de cosas que evidentemente afectan a su forma existencial. Y entonces siempre utiliza imágenes pasadas para recordar lo que dicen que eran los mejores tiempos, ¿no? Entonces eso ha creado una captación de una imagen, ¿vale? Que genera justamente el que sostengas en la línea del tiempo una visión pasada, ¿no? Entonces muchos se van a ver aún a Metallica justamente porque quieren aún escuchar el Enter Sandman, ¿vale? O se van a ver a Guns N' Roses con 80 o 90 años que tienen los tíos aún, ¿vale? A escuchar los mismos solos cuando yo creo que les está ya hasta los cojones ya de hacerse el solo del Sweet Child O' Mine, ¿no? Pero bueno, como justamente ha sido su causa de existencia, ahora que le toca pues justamente pues subirse cada día al escenario, a decir, bueno, voy a tocar otra vez lo mismo, porque a lo mejor pensando, dice, yo no sé cómo lo piensa, dice, si yo pongo una nota aquí y le pongo medio tono para que a lo mejor suena totalmente diferente y encuentro algo más divertido, ¿no? Pero bueno, han sido justamente efecto de su propia creatividad, ¿no? Entonces, para que veáis justamente lo que es el pensamiento humano, ¿vale? La gracia de todo esto es justamente que nos hacemos justamente efecto de lo que realmente pensamos, ¿no? Y es muy curioso, pero para que veáis justamente, por un lado os he arrojado vivencias que son evidentemente personales y corresponden
a lo que yo vivo día a día, y otra es la costumbre, lo que justamente es sostener un sistema que eh, a ver, evidentemente hay que dejar libre disposición de oportunidades. ¿Qué quiere decir? Que mientras esas personas por sí mismas no se den cuenta y quieran sostener un sistema de costumbre, ¿vale? Seguirá sosteniéndose ese sistema. ¿Qué quiere decir? Que tú no puedes obligar a una persona que evidentemente le gusta el arte antiguo o la música clásica a que sea de otra forma. Tiene que ser por él mismo el que decida, bueno, ya estoy satisfecho con esta forma, y va a ser cuando no encuentre justamente soporte en sus funciones, cuando realmente va a empezar a valorar otro tipo de actividades. Entonces, en el distanciamiento, cuando tú ya no tienes valoración en funciones, ¿vale? Es cuando la gente se va a replantear realmente si aquello que estuvo sosteniendo era justamente lo que deseaba. Y eso os voy a dar un caso muy práctico, que es justamente cuando tenéis el duelo o la muerte de un ser que para vosotros ha significado algo importante. ¿Qué pasa? Cuando esa persona ya no está y no habéis tenido una vida rica en interconexiones con otras personas, ¿qué va a pasar? Que evidentemente cuando se dé el luto vas a decir, ¿y qué he hecho yo con mi vida? ¿Vale? Porque simplemente he hecho una vida con otra persona que ahora ya no está. ¿A qué me dedico yo? Y muchos van a ser hábiles y decir, pero si esto a mí me gustaba, ¿por qué no lo he hecho? Bueno, justamente porque te has comprometido con la forma que ha muerto. Ella se ha ido, ha tenido su compromiso, ¿vale? Y se ha marchado y tú te has quedado sin hacer una cosa que te gustaba, ¿no? Entonces, vaya gilipollez, ¿no? Esa es por una. Y otra, justamente no se habrá cuestionado estas cosas. ¿Por qué? Porque su nivel de conciencia evidentemente no está desarrollada, ¿no? Y entonces esos son el colectivo más vulnerable, ¿no? La persona que no ha sido capaz de comprender por sí misma el significado de la vida, ¿vale? El significado de haber hallado por sí misma causa de que de su propia existencia, de su liberación o de una función que le hubiera gustado, ¿vale? Y entonces genera marcos de compromisos con otras personas y entidades que luego en la línea del tiempo, cuando no están, se cuestionan si era eso lo que quería o era justamente la vida de la otra persona lo que realmente les hacían felices. ¿Por qué? Porque idealizaron la otra parte, ¿no? Por eso podéis encontrar que no soy partidario de relaciones, porque evidentemente no es una causa existencial, sino que tú simplemente deseas la vida con otro ser, ¿vale? ¿Por qué? Porque quieres tender a un equilibrio, quieres tender justamente a, a un tipo de vida equitativa, pero eso te compromete en gran medida a hacer muchas cosas que tú no deseas, como tener que sostener familias. Hay algunas relaciones que sí que he visto por internet de personas que justamente son pareja, y su pareja le permiten que evidentemente si quieren sexo con otra vayan con otra, y tampoco se condiciona y dice, si quieres ir a verte a tu madre, ve a ver a tu madre, yo no voy. Y justamente eso se han comprendido muy bien, porque están definiendo muy bien lo que quieren como pareja y lo que quieren compartir, que quiere decir, esto lo quiero y esto no lo quiero. Entonces justamente eso es un buen pacto, ¿vale? De decir, vamos a ver si justamente si tú lo que deseas, no te voy a cohibir nada, si a ti te da eso placer y justamente eres feliz así, ¿vale? A mí no me importa. Hay personas que hacen eso y justamente yo creo que son personas muy sabias, porque justamente dejan libertad de expresión de la forma, y justamente no les importa que sus parejas puedan estar con otros, ¿vale? Porque no lo entienden como una posesión, sino que los equilibran en alguna parte de sus funciones, ¿no? Yo creo que son seres bastante desarrollados, sinceramente. Eh, y por lo que veo en las redes sociales hay mucha cosa que a día de hoy, evidentemente, hay gente que, me encuentro de todo, gente que está muy evolucionada. Estoy en Solabre. eh, Tengo la suerte de que me han dejado un espacio y le estoy muy agradecido, verdaderamente agradecidos. Y me encontré un chico ayer, justamente era como una especie de jardinero, y él cuida gatos, ¿no?
Y cuando empecé a conectar con él y a dialogar, justamente era una persona que había vivido una vida espiritual muy rica. Comprendí, había leído muchos libros de los que yo he leído, como Conversaciones con Dios, muchos libros de budismo tibetano, había hecho retiros también como yo, y había comprendido muchas causas de existencia a partir de muchas filosofías que había leído, ¿vale? Y aún así, evidentemente, como no hay dos mentes iguales, habían cosas que discrepábamos, ¿vale? Pero había una cosa que era muy curiosa, que había un respeto mutuo, ¿sabéis? Y eso no se da cuando no tienes una persona que no ha vivenciado por sí misma y justamente no has sometido a las cosas desconocidas de la vida, ¿no? Entonces las personas que han tenido una vida muy sedentaria, en el sentido de que han estado muy limitados en sus trabajos, ¿vale? Han querido, por encima de lo desconocido, una vida en la cual querían más bien, iba a decir el éxito, no hay nada de malo en el éxito, pero querían algo, o justamente el éxito en la realización puede ser una de las mejores causas que podéis defender, ¿no? Pero aquellas personas que no se han movido, ¿vale? No pueden comprender cómo los fenómenos se manifiestan, ¿no? Entonces, si no te mueves, es imposible de que obtengas sabiduría de por sí. ¿Por qué? Porque no has visto diferentes formas de vida. Y hoy veía un vídeo en un chico que decía, cuando eres nada para nadie, abandona, y que seas nada para ellos. Y no le faltaba razón, os lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque la gente se cree que eres indispensable para ellos, ¿vale? Y entonces creen que tienes que hacer justamente por estar con ellos lo que ellos desean, ¿no? Y no debería de ser así, ¿no? Sino que tienes que verdaderamente ser tú mismo, ¿vale? Y simplemente mientras guardes el respeto a los demás, simplemente encuentra tu verdadera vocación, lo que realmente deseas ser, pero nunca comprometido, ¿vale? Con los que realmente operan en contra de lo que tú deseas. Eso quiere decir que cuando no estés a gusto en un lugar, debes de coger las cosas y marchar, ¿vale? Y os lo tengo que decir verdaderamente para los que seáis intrépidos, ¿vale? Para los que no tengáis miedo, porque yo he visto muchos comentarios de este vídeo en internet, ¿vale? Y le decían de todo, porque decían, claro, si no tienes dinero, si no tienes esto, si no tienes otro. Yo hay muchas fases de mi vida que no he tenido dinero, no me he tenido por dónde sostenerme, y justamente me ha llamado alguien para que le pudiera hacer un trabajo que he podido justamente continuar mis funciones, ¿no? Por lo tanto, confiar en lo desconocido, ¿vale? Eso no significa que no os cabréis con lo desconocido, ¿vale? Significa que tenéis que hacer y justamente ponerlo y realmente llevarlo al límite en todas las opciones. Quiero decir, si hace falta cagaros en lo desconocido, cagaros en lo desconocido, ¿vale? Porque siempre creo que aunque uno sea una inteligencia superior, ¿vale? Tú también eres un ser sintiente, ¿vale? Y no por eso dejas de ser inferior, ni mucho menos, sino que justamente tú tienes el producto final, ¿vale? Y por lo tanto, si tú no eres valorado por lo que tú eres, en definitiva, ¿vale? La existencia no es, ¿vale? Y si la existencia no es el 1% de lo que es el universo, deja de existir, ¿no? Por lo tanto, es tan importante lo más pequeño y lo más finito que justamente todo en infinito, ¿vale? Eso quiere decir que hasta la más mínima hormiga, ¿vale? Es importante en un sistema de ser sintiente, donde cada uno puede generar un sistema y un marco existencial, ¿vale? Que justamente pueda hallar felicidad. Y una de las cosas que yo defiendo sobre todo es sistemas de felicidad, ¿vale? De realización y de felicidad, porque mientras haya justamente felicidad condicionada a cualquier causa que no sea felicidad propia, íntegra, por sí mismo, ¿vale? De un ser, ¿vale?
estará sometido a tantas historias, tantas vejaciones, tantas vulnerabilidades de todo tipo, ¿vale? Que eso lo que hace es justamente degradar la integridad de un ser sintiente. Entonces carece de sentido ya hablar de cosas como seres superiores, seres que están en el otro lado, seres que justamente por tener una condición no corporal, seres que por tener la inteligencia son mejores, ¿vale? Carece de sentido todo esto cuando entiendes que en el momento presente, ¿vale? Tú formas parte como unidad vitalicia de lo que es el sistema universal, y si no se tiene en consideración, evidentemente el universo falla de por sí y es un error garrafal justamente la vida, porque realmente no es valorada la función de cada ser, ¿vale? Así que bueno, espero que estéis bien y seguiré con mis discursos filosóficos. Un saludo.